Lo cierto es que la misma escritura también dice algo en torno a eso, que es un concepto que nosotros lo escuchamos también casi todos los días, que es el concepto de paz. Todo el mundo habla de la paz. Y la escritura dice que con paz se va a destruir a mucha gente. Dios dejó claramente advertido en la escritura, y estamos viendo que todos esos acontecimientos se están dando sobre la tierra. El Señor dice claramente en la escritura que los gobernantes de este mundo son engañadores y que los gobernados se pierden. La escritura señala claramente el advenimiento de un líder carismático que va a gobernar sobre absolutamente toda la tierra. Y ese es uno de los reclamos que hacen muchos de los líderes, que necesitamos un gobernante que garantice paz a las naciones. Dios le va a dar la oportunidad al hombre, la última oportunidad que tiene el hombre, Mauricio, de gobernar la tierra en abierta rebelión hacia su creador, como lo hizo desde que el hombre quiso tener independencia, y usted sabe que eso está muy claramente descrito en Génesis, cuando la serpiente eh, eh, le hizo ese ofrecimiento a Eva, de que si comía el árbol de la ciencia del bien y del mal, sería como Dios. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, o sea, un endiosamiento del hombre muy tremendo. Las religiones, si bien han engañado, miremos, digamos, la religión católica, que es evidente las grandes mentiras que ha hecho la religión católica, pero por lo menos, digamos, entre comillas, esa religión que es bastante torcida, por lo menos le habla al hombre de que hay un Dios, ¿sí? De que hay un Dios por allá externo, o sea, alguien al cual hay que buscarlo y hay que adorarlo. Pero hoy todo lo que se mueve detrás de la globalización y de algo que es inherente a la globalización, que es la nueva era, le está diciendo al hombre que el hombre es Dios, que el hombre no necesita ningún Dios, o sea que nosotros sobre el fundamento de nuestros gobiernos y el fundamento de nuestras filosofías y el fundamento de nuestra ciencia, nosotros vamos a garantizar paz y, y seguridad y bienestar y equilibrio, y todo eso está escondido detrás de lo que nosotros también conocemos como los derechos, con los derechos humanos, que ese es un tema también extenso que vamos a tener la oportunidad de algún día confrontar, o sea, tomar todo eso de la Declaración de los Derechos Universales, de esa Carta Magna de la Tierra, y mirarla a la luz de la Escritura, que es realmente el, 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 el tratado, el libro, llamémoslo como quiera, o los estatutos, como lo dice Ezequiel, que estos son los estatutos de la vida. Es decir, que si nosotros vamos a entender lo que realmente es el gobierno, lo que realmente somos nosotros como hombres, porque es que nosotros no podemos entender la sociedad sin entender lo que realmente es el hombre, y hemos llegado a esto que llaman disque posmodernidad, y el hombre todavía se imagina o todavía cree que nosotros venimos que del macaco, del simio, o sea, que ese fue nuestros orígenes. Yo no me imagino nosotros orando Padre nuestro que estás en la selva. O sea, realmente el hombre ni siquiera hoy, después de tanto supuestamente avance, de tanta ciencia y de tanto conocimiento, ni siquiera conocemos nuestros orígenes. Y no conocemos nuestros orígenes porque se nos ha mentido. Desde la educación viene la mentira, hablándole al hombre de la evolución. Las vanas filosofías que se han creado, que han galopado por la tierra, han hecho un daño gravísimo en contra de la doctrina que Cristo y que el Señor y que Dios quiso que el hombre conociera. Acuérdense que la Escritura habla de vanas filosofías, de falsas filosofías. Marx, la doctrina de Marx fue fundamentada sobre Darwin, y Darwin torció la cosa desde el principio, o sea, hizo del hombre un ser antropoteísta, o sea, un ser que adorara al propio hombre. Cuando a nosotros se nos niegan el origen de nuestra creación, pues se nos está alejando del Padre. Y cuando nosotros estamos alejados del Padre, pues imagínense, estamos más desubicados que perdónenme el término, que una brújula en una ferretería, porque el hombre si no sabe quién es su Padre, cuál es su origen, de dónde viene, cuál fue el objeto
por el cual está aquí en esta tierra, o sea, la finalidad de por qué Dios colocó al hombre aquí en la tierra. Es muy difícil nosotros ir dándole luz a todo esto si nosotros no empezamos a mirar desde los orígenes, desde la escritura, escudriñando. El Señor dice que si nosotros escudriñamos la escritura, ¿cierto? Podemos encontrar luz. Y este es un tema que da, pues, o sea, podríamos aquí gastarnos muchos minutos y muchas ediciones en programación, pero yo pienso que ese es el objetivo de esta programación y lo vamos a venir haciendo con la ayuda de Dios. Nosotros, amigo que nos escucha, nosotros no tenemos como fundamento con esta programación la creación de un nuevo partido político ni de una nueva religión. A mí, por lo menos en mi caso, y yo creo que es también el caso de Mauricio y de muchos otros, nos mueve hablar de una manera natural, espontánea. A mí algo que me llama mucho la atención, Mauricio, es algo que dice el libro de Daniel, que dice que al final Dios va a levantar a una congregación, a un pueblo, a unos sabios, y no porque nosotros haya sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios, para instruir a la multitud, a una multitud completamente ciega. Hay muchos textos en la escritura que nos muestran que el hombre nace ciego espiritualmente hablando. ¿Usted recuerda de un hombre al cual Dios lo tocó? Era un hombre ciego, era ciego de nacimiento ese hombre. Así nosotros, la humanidad es como ese hombre, es un tipo y figura, una humanidad completamente ciega desde el punto de vista espiritual, que nace a un orden y cuando nosotros nacemos creemos que esto que nosotros estamos viendo es la verdad y realmente la verdad, la realidad de las cosas no es esto, lo real es lo que no se ve, lo real es lo que hay detrás de lo que nosotros estamos viendo y ese es el propósito de toda esta programación, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para revelar lo que hay detrás de todos estos gobiernos, lo que hay detrás, quién es el que mueve los hilos de los gobiernos. Sí, es verdad que hay una cantidad de sociedades secretas, es verdad que hay una cantidad de organizaciones mundiales que controlan y manipulan, pero es una verdad muy real que detrás de eso hay un ser espiritual que el Señor le ha dado muchos títulos. Lo llama el adversario, lo llama el diablo, lo llama el príncipe de maldad, la serpiente antigua, lo llama, le tiene dos títulos que a mí me llaman, esos dos títulos me parecen bastante importantes traerlos a colación. Le tiene un título político, Dios lo llama con un título político y también lo llama con un título religioso. Desde el orden político le dice que él es el príncipe de este mundo. Eso es un título político, una dignidad política, príncipe. Y desde el punto de vista religioso o entre comillas espiritual, le dice que es el Dios de este mundo. Y realmente son esas dos palestras, la religión y la política, la que han manipulado todo lo que tiene, lo que es concerniente a la esencia del conocimiento, sin el cual el hombre no entiende ni sus orígenes, ni cuál es el objetivo, la finalidad al cual Dios llamó al hombre y por lo tanto la sociedad y por lo tanto una nación y por lo tanto el mundo entero. Mira, Javier, yo creo que al final de los tiempos sí va a haber un gran engaño. Es decir, que solamente los que Dios permita van a ver lo que hay detrás de ese engaño, que es ese adversario que tú estás mencionando. Pero básicamente ese adversario nunca se le va a mostrar a la humanidad tal cual como es. Él nos va a mostrar o se va a mostrar a través de un sistema que aparentemente es benévolo, bueno y una muy buena salida para los problemas políticos, económicos y sociales que vive hoy en día el mundo. Ahora, las personas tienen dos alternativas: o le creen y hacen parte de ese sistema, o le preguntan al Señor si ese sistema es verdadero o no, porque el Señor le va a dar discernimiento a las personas para que participen o no del sistema. Mira, ese sistema no se va a basar en que nos arrodillemos a honrar o a servirle al adversario, al demonio, a la serpiente antigua. Siempre lo hemos nombrado en este programa, se centra en la adoración o el culto al hombre.
Satanás sabe que cuando la criatura se está adorando a sí misma, él es el cabecilla de esa adoración. Ya hay una rebelión contra Dios porque el mismo hombre se está diosificando. Entonces nunca vamos a ver, digamos que la bestia como tal, la vamos a ver al final, cuando el engaño sea destapado, cuando nos demos cuenta que el mundo se hizo partícipe de un gobierno completamente torcido, de una matanza, de una cantidad de personas que eran las que estaban hablando la verdad, y vamos a ver lo que verdaderamente se esconde detrás de esos gobiernos, de ese gobierno y de esa bestia que nombra el Apocalipsis desde el punto de vista del reino de esa bestia. Pero en todo caso ahorita tenemos la posibilidad de podernos poner delante del Señor para que el Señor ilumine y muestre que la salida no está en el hombre mismo, que es lo que nos está vendiendo, como tú lo nombrabas, la idea del humanismo. Es que el humanismo se nos está mostrando hoy como la salida que tenemos a nuestros propios problemas, a las crisis que nosotros mismos hemos creado. Dios no aparece en ninguno de los planes de ninguna ni de las sociedades secretas ni de los gobiernos de nadie, ni siquiera de los Estados Unidos, porque hoy esta mañana estábamos leyendo la Constitución y Dios no aparece por ningún lado. No hay ninguna nación que esté buscando al Señor verdaderamente para solucionar ninguno de los problemas que tiene. Todas las soluciones están basadas en una sola cosa y estoy completamente de acuerdo contigo, se basan en los derechos humanos, se basan en el humanismo, en que el hombre tiene la capacidad, en independencia de Dios, de solucionar los propios problemas que tiene, esas grandes crisis que tiene. Y eso es una mentira porque eso es estar en independencia de Dios. Y en independencia de Dios nosotros nunca hemos conseguido nada. Hemos conseguido injusticia, hambres, pestes, guerras. Nosotros solos nunca hemos conseguido nada positivo. Es que mire, Mauricio, si nosotros analizamos la historia de la humanidad, a la historia de la humanidad desde la caída, o sea, mirándolo desde el punto de vista de la escritura y mirándolo desde el punto de vista de la historia universal, que a propósito la historia universal ha sido también muy manipulada, porque es que si se distorsiona la historia, pues obviamente se nos está distorsionando el futuro. Si nosotros analizamos más bien el advenimiento de los tiempos del hombre, al hombre siempre lo ha acompañado lo mismo. Lo mismo las mismas actividades han acompañado al hombre, que es matar, hurtar, robar, destruir, hambres, pestes, enfermedades, manipulación, engaño, guerras. Siempre el hombre lo ha acompañado eso. ¿Por qué vamos a creer que ahora el hombre va a tener la solución a todo eso? Si uno lee la escritura, se da cuenta, sin ningún tipo de ánimo religioso, se da cuenta que no hay la más mínima, la más pequeña oportunidad de que el problema humano tenga una solución humana. Lo que sí le quiero decir, y me quiero adelantar en eso, es que a mi juicio, al final, esta bestia, claramente descrita en la escritura, va a hacer maravillas, como dice el Señor, que va a hacer grandes maravillas, y para mí va a traer un pequeño periodo de aparente paz. Bueno, Mauricio, por ahora se nos agotó el tiempo, pero en el próximo programa vamos a tomar el inicio del tema de lo que va a hacer ese gobierno en torno a hacer grandes maravillas, a hacer grandes cosas, buscando que se le rinda culto. Por ahora nos despedimos Mauricio y Javier.